Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Buenas tardes, mi nombre es Francisca Recendis y pertenezco a la Iglesia de Querétaro. Eh, Voy a dar mi testimonio de cómo recibí la salvación. Yo nací en una familia que era católica y conforme a la enseñanza, pues yo me sentía pecadora porque no podía cumplir los mandamientos. Me sentía condenada y aparte, pues en mi familia había muchos problemas, ya que mi esposo pues tomaba mucho, le gustaban las mujeres, también él pues carecíamos también de, bien, económicamente carecíamos. Y pues dentro, en mi corazón, como me sentía pecadora, me sentía muy condenada. Yo tenía mucho miedo a morir, porque yo, por la religión que yo profesaba, pues ahí nos decían que no podíamos entrar al cielo con pecado, que solamente los que no tenían pecado podían entrar al cielo. Entonces yo automáticamente en mi corazón yo ya no creía que iba a ir al cielo. Mi corazón ya estaba totalmente seguro que iba a ir al infierno. Y así pasando los años, por esa condenación que yo tenía, yo quería hacer buenas cosas, ¿verdad? Pero no podía, nunca podía. Entonces yo vivía así creyendo que cuando muriera me iba a ir al infierno. Y llegó el tiempo en que también mis hijas se casaron, dos de mis hijas se casaron, y ellas también empezaron a tener problemas con su esposo. Entonces dentro de mi corazón tenía tristeza, me deprimía, porque yo decía, ¿a poco así es la vida? ¿A poco así tenemos que vivir? Y así, cada día viviendo, pues, de nuestra vida de aquí del mundo, pasaban muchas situaciones, teníamos muchas situaciones que no nos dejaban ser felices. Cuando mi yerno entró a un trabajo y conoció a un compañero, ese compañero le empezó a compartir el evangelio a mi yerno. Él creyó la palabra. En un día él recibió la salvación. Él después le platicó a mi hija y mi hija enseguida me visitó. Ella me visitó y ella me hacía preguntas muy directas, muy concretas, porque ella me dijo, mamá, ¿tú tienes pecado? Pues automáticamente yo le decía, sí, hija, y muchos. Decía, entonces Dios no te escucha, tú estás muerta para Dios. Cuando ella me decía eso, yo me molesté y le dije, ¿a dónde te estás metiendo? ¿Quién te está enseñando esto? Y ella me dijo, no, mamá, es solamente la palabra de Dios, dice. Nos están enseñando la palabra de Dios. Cuando ella me dijo la palabra de Dios, yo creía en la palabra de Dios. Y yo decía, ¿cómo que en la palabra de Dios está escrito eso? Pero yo pensaba que ellos eran los que me decían a mí. Cuando ella me volvía a decir que había un secreto para que todos mis pecados fueran perdonados, dentro de mi corazón dije, ¿y cómo voy a encontrar yo ese secreto? Si yo a la Biblia ni le entiendo. Y así me quedé con ese pensamiento, pero después, como yo tenía así como molestia, como que estaba molesta, le pregunté, a ver, ¿sabes qué, hija? Tráeme a ese muchacho que te dijo que yo estoy muerta para Dios. Y me dijo, sí, mamá, cuando tú quieras. Le dije, no, pues cuando él pueda, tráemelo. Le dije, porque yo
a mí, pues yo quiero que me diga en mi cara que yo estoy muerta para Dios. Y sí, mi hija, en cuanto ella pudo, invitó al joven. El joven llegó a mi casa y me dijo, mamá, ya aquí está el muchacho, ¿qué quieres conocer? Y cuando lo vi le dije, hola, pásate, siéntate. Lo senté, bueno, se sentó a la mesa y inmediatamente yo le dije, a ver, quiero que me digas por qué tú dices que yo estoy muerta para Dios. Y él se sonrió y me dijo, no señora, yo no digo, dice Dios. Y cuando me dijo así, yo me quedé así como sorprendida porque él me dijo, no, dice Dios. Y me dijo, ¿quiere ver? Y le dije, sí, dime. Y él me abrió la Biblia. Me abrió la Biblia y me leyó Romanos 5:12, a donde dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y que todos los que nacimos con pecado. Y con el pecado la muerte. Entonces dice, aquí dice. Entonces yo dije, pues sí es cierto. Entonces después él me preguntó, ¿usted quiere saber cómo pueden ser limpios todos sus pecados? Y entonces yo le dije, no, así bien arrogante, bien fea, ¿no? Le dije, ay, ¿sabes qué? Dime después, porque ahorita no, pero dentro de mi corazón yo decía, sí, quiero saber. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Que de una vez, sí, dime, por favor. Y él se sentó y muy paciente me empezó a explicar qué era el pecado, por qué yo había nacido con pecado, todo conforme a la palabra. Él también me preguntó, ¿usted tiene pecado? Y me leyó una cita donde vienen varios pecados y me dijo, ¿cuál de todos estos pecados tiene usted? Y yo le dije, pues casi todos. Dice, entonces usted está muerta para Dios. Y me dijo, ¿y si muere hoy, a dónde va? Y yo automáticamente le contesté, al infierno me voy. Y me dijo, pero ¿sabe aquí hay un secreto? Cómo todos sus pecados pueden ser perdonados. Y él así tan paciente, tan amoroso, porque yo sentía así como ese amor, ¿no? Que él me quería decir cómo podía yo ser limpia de todos mis pecados. Y él me empezó a explicar, varias veces me explicó, varias veces me preguntó, hasta que por fin Dios me dio el entendimiento, me dio la gracia y tuvo misericordia de mí, porque ese día en la tarde yo recibí la salvación cuando Jesús está en la cruz y lo último que dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, yo me imaginé, consumó, desapareció, ya no está. Entonces me dijo, ¿entonces usted tiene pecado o no tiene pecado? Le dije, no tengo, ya no tengo pecado. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque aquí dice, la Biblia dice. Entonces, eso que yo traía cargando, esa condenación que yo tenía en mi corazón, esa angustia ese miedo de la muerte, se quitó automáticamente. Yo ese día dormí con
con esa certeza de que yo ya no tenía pecado y que cuando muriera no iba a ir al infierno. O sea, eso me libró, me sacó de ese pensamiento que yo tenía. Porque gracias a Dios, Dios me dio el entendimiento, porque si no, yo no hubiera podido creer. Realmente le doy gracias a Dios, porque Dios trajo al siervo desde Corea, lo trajo a Izcali, el Estado de México, y de Izcali hasta el Ajusco, que es de norte a sur, de polo a polo. Y por mí llegó, fue por mí, porque desde Corea hasta Izcali, de Izcali hasta el Ajusco, yo decía, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para que Dios se haya fijado en mí? Estoy muy agradecida porque Dios me libró, Dios me sacó del infierno. Después de escuchar que Dios me había salvado, automáticamente pensé en mis hijas y en mis hijos, que ellos también tenían que escuchar esta palabra. A mi esposo, a mi mamá, a mis cuñadas. Después de que yo escuché lo que él me decía, fui a visitar a mis cuñadas, les empecé a hablar a mis hijos, a mis vecinos. Yo tenía una gran felicidad porque había conocido la verdadera felicidad, esa felicidad que no tenía. Le doy gracias a Dios porque también he visto cómo Dios ha trabajado en mi vida y en la vida de alrededor de mi familia. He visto cómo los siervos se preocupan tanto por las almas perdidas. Ellos no descansan. Ellos siempre están viendo quién necesita la palabra de Dios. Aún nosotros que ya tenemos tiempo de haber conocido el Evangelio, aún a nosotros nunca nos dejan. Siempre están dispuestos a enseñarnos si estamos mal, a dirigirnos. Estoy muy agradecida porque por medio de la iglesia también mi esposo ha cambiado, se ha regenerado, porque mi esposo ya estaba perdido. Mi esposo tenía una enfermedad que es el alcoholismo. Él también sufría mucho porque el alcohol no lo dejaba. Él ya no lo dejaba, él ya no trabajaba, no comía, solamente tomaba. Pero también, gracias al siervo de Dios que nos envió a Querétaro, la vida de mi esposo cambió. Aunque él no lleva la vida espiritual conforme a la iglesia, pero su vida también, él da gracias a Dios por su vida, porque él ha visto también cómo Dios le ha ayudado, cómo Dios le ha dado y cómo Dios lo sacó también de la muerte, porque él realmente si Dios no nos hubiera traído a Querétaro, él también ya hubiera muerto. Aunque él cree que Dios lo salvó, también él reconoce que la iglesia ha sido una bendición para nuestra vida. Yo estoy muy agradecida con Dios porque no conocimos algo para un ratito, conocimos la esperanza, conocimos la misericordia, conocimos el amor de Dios. Dios también nos está preparando grandes cosas para nuestra vida. Ahora tengo 13 nietos. Cuando yo recibí la salvación, solo tenía 2. Estoy también muy contenta porque
Los nietos es una bendición de Dios. Cada uno tiene su esencia, cada uno lo vemos diferentes, a cada uno los veo diferentes, pero a todos es un amor que Dios nos da, es un amor que no hay en otro lugar. El amor de la familia es única, y yo también veo a la iglesia como mi familia. También veo a los pastores como si fueran nuestros padres, porque ellos, aunque yo ya estoy grande, ellos nos enseñan lo que nosotros no sabemos, lo que no conocemos. Estoy agradecida con el Señor por haberme guiado a la palabra, y también estoy agradecida con el siervo de Dios, que también fue el que inició esta misión, al pastor Otsupar. Le doy muchas gracias porque él tuvo ese corazón de enviar los misioneros a todas partes, a diferentes partes del mundo. Y quisiera que también Dios a toda mi familia que todavía no quieren aceptar, porque aunque ya han escuchado, pero no quieren aceptar este regalo, porque es un regalo, hermanos. Yo no pagué nada, a mí no me pidieron nada por anunciarme el Evangelio. Y asimismo también yo quisiera que toda mi familia, la familia de mi esposo, recibiera este regalo que es la vida eterna. Estoy muy agradecida y les doy las gracias por escucharme. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Mateo. Nos toca capítulo 15 del versículo 21. Voy a leer. San Mateo capítulo 15 del versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos.
y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hasta el versículo 39 he leído. Hoy en día nosotros podemos escuchar la noticia de Israel, porque Israel está teniendo frontera de Gaza, donde viven muchos filisteos. Hay un grupo de los soldados para conquistar contra Israel, se dice Hamas, así dice, ¿no? Hay un grupo donde viven en ese lugar para hacer pelea contra Israel. Y nosotros podemos imaginar que casi 2000 años antes de Cristo, Dios había dado la tierra Canaán a través de Abraham. Entonces, por la promesa de Dios, Abraham ya podía adquirir ese terreno, pero no tenía mucha capacidad, porque por falta de números de pueblos. Por esa razón Dios tenía gran proyecto, ¿no?, para preservar las descendientes de Abraham, para que crecieran números en Egipto. Por esa razón Dios preparó la vida de José, para que José fuera como gobernador de Egipto, para llamar la familia de Jacob, ese es su padre. Por causa de hambre que llegó la tierra de Canaán, se mudó a todos los israelitas, más o menos 70 personas. Y pasando exactamente 430 años, multiplicó como
más de 600,000 personas, 20 años de arriba. Porque en la Biblia no estaba contando números de las mujeres y niños menos que 20 años. Por esa razón, algunos teólogos estaban contando más de como 2 millones de habitantes, estaban diciendo en la época de Moisés. Cuando ellos salieron de Egipto, ya estaban quedándose 40 años en el desierto, por causa de la incredulidad. Porque Dios quería meter directamente los israelitas a la tierra de Canaán, pero ellos no tenían la fe. Por causa de eso, tenían incredulidad contra Dios. Y Dios hizo castigo para que murieran todos, menos solamente 2 personas que estaban teniendo la fe, Josué y Caleb. Y luego, menos que 20 años, en la época de Moisés, pasando 40 años, entonces la máxima edad como 60. Y ellos todos crecieron y multiplicó otra vez, se quedó más o menos 600,000 habitantes también. En aquel entonces Dios estableció Josué y luego por medio de Josué podía pelear contra 7 tribus de la tierra de Canaán. Desde aquel tiempo ya empezó a enfrentar contra los filisteos. Porque filisteos hace tiempo ellos estaban viviendo en esa tierra. Pero por causa de lo que estaba conquistando por medio de Josué y los israelitas, ellos estaban perdiendo la tierra. Por eso nosotros podemos investigar en el tiempo de los jueces, siempre estaban haciendo guerra con los filisteos, con el Israel. Pero pasando tiempo, después de morir nuestro Señor Jesucristo, 70 años después de Cristo, llegó el general Titus de Roma, rodeando la ciudad de Jerusalén, conquistó, derrumbó la muralla y luego el templo de Dios. Se quedó como ceniza. Por causa de eso, todos los israelitas se esparcieron al mundo, especialmente ellos fueron a Europa y luego, por medio de Adolf Hitler, estaba recibiendo persecución. Según los científicos decían que como 2 millones de personas fueron asesinados, así dicen. Y por causa de guerra mundial, como segundo guerra mundial, al terminar podía independizar. Creo que 1948, 14 de mayo, ellos se independizó, formando un país que se llama Israel. Desde aquel tiempo hasta hoy, muchas veces fue conquistado por medio de los países alrededor de Israel, pero no perdió nada, sino que hasta ahora está permaneciendo. Pero hay problemas que
Israel no podía dominar la ciudad de Jerusalén completa, porque dentro de Jerusalén hay el templo de musulmán, y por eso todos los que creen en musulmán, ellos estaban teniendo un deseo de adorar a su Dios, se llama Allah. Por causa de eso, ya no podía edificar el templo de Dios en Jerusalén, porque el mismo lugar era donde había construido el templo de Dios a través de Salomón. Pero cuando nosotros observamos de la profecía de Dios en el libro de Daniel, también en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos comparar que un día va a edificar el templo de Dios en Jerusalén. Por eso en este momento ya estaba peleando entre dos grupos, y de Israel y también de los filisteos, grupo de Hamas. Ellos al principio estaban discutiendo por medio del templo. Algunos querían hacer como adoración a Allah, pero los soldados de Israel estaban impidiendo algo. Desde aquel tiempo estaba luchando. Por eso sale imagen donde estaba permaneciendo el templo de Jerusalén. Entonces, observando esto, ¿no? Y luego, al iniciar guerra de filisteos, ellos dispararon misil, uno de 1050 como dice, misil, ¿no? Para conquistar. Pero hoy en día armas está muy avanzada tecnología. Por causa de eso, si dispara misil de enemigo, también en este lugar va a disparar otro misil para explotar en el aire, para que no se caiga en su territorio. Por causa de eso, Israel hizo defensa disparando todo, más o menos 1030 misiles había capturado y se explotó en el aire. Significa que como 90% estaba defendiendo, así dice. Y luego Israel conquistó por medio de avión, disparó de bomba, se derrumbó el edificio. Entonces todavía no está terminando guerra, sino que está preparando tanques para conquistar frontera. Ya está avanzada. Significa que está siguiendo. Entonces, el día de hoy nosotros estamos leyendo, ¿no? Una mujer cananea. Eso no es como la mujer de Israel, sino que era nativo o nativa, así podemos decir, ¿no? Era nativa que desde antes sus antepasados vivían en el terreno de ellos. Pero mientras tanto que estaban viviendo pueblos de Israel, ellos juntamente vivían como mezclados. Pero no tanto había guerra, ¿no? Como igual que hoy en día, que está matando, disparando. No es así. En aquel entonces, Jesucristo habló una palabra
muy extraña, porque Jesucristo estaba sintiendo, esa mujer no era de Israel, voluntariamente estaba rechazando. Además, como decía, ¿no? Ella dice que, Señor, tenga misericordia de mí, porque mi hija está atormentada por medio de diablo, espero que le cure. En aquel entonces, Jesucristo no respondió, no hizo caso nada. ¿Sabe qué? La gente cuando le pregunta, le habla, pero alguien, si ignora la gente, entonces, ¿cómo va a sentir? Por ejemplo, ¿no? Yo voy a preguntar a Joama, ¿mañana va a trabajar o no trabajar? Entonces ella no hizo nada y luego solamente camina. No es así, ¿no? En realidad, amablemente habla, pero si hubiera hecho, entonces, ¿cómo yo podría sentir? ¿Me ignora? Yo amo, ¿cómo me ignora? Así, ¿no? Entonces, esa mujer ya estaba pidiendo al Señor, Señor, por favor, ayúdeme. Pero Jesucristo no hizo caso nada. Además, estaba gritando, Señor, por favor. Los discípulos estaban diciendo que, Señor, por favor, tiene que solucionar algo, está gritando, por favor. Pero Jesucristo habló una cosa muy extraña. Ya. El versículo 24, ¿cómo dice? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, observando esta palabra, Jesucristo no es como el Salvador del mundo, sino que solamente el Salvador de Israel. Así nosotros podemos imaginar. Pero la verdad que Jesucristo era el Salvador del mundo. Porque esta palabra está hablando para que muestra el corazón de esa mujer, para enseñar a nosotros sobre humildad. Es muy importante porque no sé muy bien cuál es antónimo, humildad, y creo que como orgullo, ¿no? Orgullo. ¿Cuál es la verdad? Orgullo y humildad. Ser humano, sin saber nada, ¿no? Sin saber nada, automáticamente va a sentir con su orgullo, estableciendo como si fuera un edificio con el orgullo, ya no quiere doblar su corazón. Eso es característica de ser humano. Pero sabe que cuando se dobla su corazón, cuando se quita orgullo, cuando sea como mendigo. Porque Pastor Uxuba estaba usando una parábola o un cuento de Corea del Sur. Porque en la época de monarquía de Corea del Sur, ¿no? Se llama Joseon. En aquel entonces existían nobles y otros como inferiores, como siervos, esclavos. Por esa razón, entre los nobles solamente habla con gran orgullo. Por esa razón, ellos cuando hay lluvia no va a correr,
¿quién va a correr? Solamente a los menores, como inferiores, así estaban pensando. También cuando hace mucho frío, la gente está haciendo fuego por medio de como paja de arroz. En aquel entonces, y sale fuego y hace mucho frío, entonces ya descongela su mano y calentando su cuerpo, se siente muy cómodo, pero nobles no se acerca. No, solamente los inferiores. Significa que aunque sea congelado y también cuando sea ahogado del río, ya ellos ya no hacen natación como si fuera como inferior. Si no saben nadar, entonces ya con toda la manera tiene que esforzar para salir de agua o no. Sálvame. Pero ellos, ojo, ojo, y muere entonces. Ojo, ojo. ¿Qué es esto? Solamente tocando su barba, ¿no? Ojo, ojo. Teniendo gran orgullo. Pero un noble ya tenía problema de su economía, ¿no? Porque fracasó su casa, ya no tenía moneda, nada, y para sustentar su vida, y por eso convirtió como vendedor de 새우젓갈, es decir, que como camarón pequeñito, fermentado, salado, que se usa en Corea del Sur, ¿no? Se usa para hacer kimchi, para hacer comida, etc. Pero ¿quién puede vender 새우젓? Solamente como trabajadores, vendedores inferiores. Así es. Este hombre, llevando poco de 새우젓, ya fermentado, ¿no? Y luego, llegando a un pueblo, y estaba presentando y camarón fermentado que compre, así tiene que decir, ¿ya? Pero en esa época, para decir una palabra para los mayores, nobles, se usa como en español no existe, pero en coreano se divide para mayor como 존댓말, así tiene que usarlo, ¿no? Pero para menores y 반말 es como si fuera menores, así va a hablar fácilmente, se nota por su palabra. Pero este hombre no podía hablar. 새우젓 사세요. 새우젓 사세요. Es decir que ya compre camarón fermentado, por favor. Así, con todo corazón debería pedir. Pero compra, como si fuera esta forma, ¿no? Compra, ¿sí? ¿Quiere? Compre, ya, nada más. En aquel entonces, muchos jóvenes estaban observando a este hombre que tenía gran orgullo y por eso llevando palo y quería pegarlo. Y ese hombre, ¿de dónde vino? Y luego está hablando, compra, no, fuera. Y luego, y le pegó. Ese hombre ya estaba corriendo, ¿no? Sálvame. Y luego, y se quedó en el campo de lechugas. Se escondió así.
Y en aquel entonces, al mirar silenciosamente, hay una rana, ¿no? Rana que estaba respirando. Pum, pum. Por eso, normalmente la rana estaba hablando. Bah, bah. Este hombre estaba preguntando, ¿tú estás vendiendo camarón fermentado también? Así estaba diciendo, ¿no? Entonces Pastor Usuba a menudo estaba usando este cuento que un hombre que tenía gran orgullo, ya al vender cosa, ya no podía decir por favor y por favor compre eso, sino que ya compre, si no quiere ya fuera, ya. Así dice. Entonces, en nuestra vida también, si llega poco de menosprecia y también si alguien le rechaza poquito, entonces ya va a tener gran rabia, odio. ¿Quién eres tú? ¿Cómo me menospreciaste? Entonces ya no voy a dejar. Así va a pelear, ¿no? Va a pelear. Pero en este momento nosotros podemos observar el corazón de esa mujer cananea. Ya, ¿cómo está diciendo? El versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Socórreme. Cuando yo vivía en Costa Rica, hay una hermana, tenía su nombre Socora. Socora. ¿Escucharon nombre de Socora? Socorro. Socorro, existe Socorro. Me confundí. Socorro, socórreme. Entonces, ¿qué? Por eso un día yo le pregunté, hermana, ¿hay algo auxilio? ¿Por qué está poniendo nombre Socorro? Socorro. Creo que no tiene nada que ver, ¿no? Este sentido. Pero para mí, como extranjero, se ve como igual. Socórreme, así. Ya. Antes de hablar Jesucristo sobre esta palabra, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella estaba parado. ¿Es cierto o no? Parado. Pero escuchando esta palabra, de repente ella no solamente podía humillarse de su corazón, sino también su cuerpo se postró ante él. Se postró. ¿Qué significa se postró? Doblando sus rodillas. Ante a otra persona, ¿quién puede doblar sus rodillas? Puede decir que Señor, yo no tengo derecho ni capacidad. Sin su ayuda, sin su misericordia, yo no puedo resolver este problema. A menudo en nuestra vida viene como la situación dificultosa. Pero Dios tanto quiere que nosotros tengamos la humildad. Porque teniendo la humildad, fácilmente nosotros podemos resolver todas las cosas. Pero teniendo gran orgullo, solamente pelea. También, ¿no? Entre los matrimonios iguales. Si vive, ya cada momento tiene que humillarse. Humillando ante su esposa también humillándose ante su marido. Teniendo humildad,
ya no se pelea. Pero observando algún matrimonio que dice que, pastor, yo no puedo vivir con esa mujer. ¿Por qué? Esa mujer me insulta, me exhorta, me pisotea. Entonces, preguntando a esa mujer, ¿no? ¿Por qué usted hace esas cosas? Ese maldito que me pegó no me dio nada de dinero, ganando plata, solamente quiere usarlo. ¿Ya? Entonces, 1 y 1. No es 2 o acá o 0, ¿no? Sino que lo mismo. Tienen razón. Teniendo orgullo, y uno que pega, otro que insulta. Entonces, con este corazón, ¿qué es lo que esperan? Solamente división. Así es. Se postró y luego dijo: Señor, socórreme. Y luego el versículo 26, respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, Jesucristo estaba usando una palabra que nosotros no podemos comprender fácilmente, ¿no? Quitando panes de hijos, dándoles perros. Entonces, la verdad que ser humano no quita el pan de su hijo para dar perro. Es correcto, hasta allá. Pero está considerando la mujer como si fuera, como tipo perro, como mascota. Hoy en día mascota está recibiendo gran tratamiento, mucho mejor que ser humano, ¿no? ¿Es cierto, no? Llevando a la peluquería, cortando bien, usando shampoo más caro que shampoo que nosotros estamos usando común. También alimento. Mire, alimento es muy caro. Por eso sin tener mucha plata ya no puede cuidar mascotas. Entonces, quitando pan de los hijos, ¿cómo puede dar perillo? Entonces, aunque se postró, se humilló, humillando, al llegar su límite, va a decir, se levantó y luego decía que, ¿cómo dice? Siendo Salvador, dice que, ¿cómo? Yo soy perra. Entonces, usted también tiene que recibir mi grito. Oh, quiero morder. Y acercando al morder mano de Jesucristo. ¿Cómo dice? Otra vez. Diga. Es normal. ¿Es cierto, no? Ser humano. Estoy aguantando con la humildad, pero ya no más. Pero ella ya no tenía nada de base, no tenía límite de humildad, sino que, Señor, tiene razón, aunque sea perro, pero los perros comen migajas que se caen de la mesa de los hijos. Jesucristo descubrió este corazón. Es decir, que desde el principio Jesucristo sabía que él ya tenía humildad, preparando corazón humilde para recibir la bendición de Dios. Por eso voluntariamente le humilló, para que ella descubriera su humildad. Esa es la enseñanza grande. Por eso Jesucristo estaba comparando como si fuera la fe. La fe acompaña la humildad. Eso es. Esperando al Señor, orando al Señor. Señor, ayúdeme, por favor.
Si ora, tiene que esperar hasta que llegue la respuesta. También nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro por 7 panes y poco de pececillos para que comieran. ¿Cuántas personas? Más de 4,000 personas. Se quedó 7 canastas. Es muy curioso, ¿no? Porque anteriormente, por medio de 5 panes y 12 pececillos, comieron 5,000 personas. Ahora, 7 panes, poco de pececillos, comieron 4,000 personas. Anteriormente sobró 12 canastas de panes, pero ahora 7 canastas. Significa que el trabajo de Dios, cualquier momento se cambia forma. En aquel entonces trabaja así y otro tiempo Dios va a trabajar con esta manera. Por eso nosotros podemos aprender sobre el mundo de corazón. Cuando uno que tenga corazón humilde siempre puede ver la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Para tener la fe, para tener la vida de creencia es necesario tener corazón humilde para recibir la guía de Dios, para recibir la ayuda de las personas. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante una semana nosotros hemos escuchado la palabra de Dios a través de Pastor Osoba, y luego el día de hoy una vez más estamos estudiando el libro de San Mateo. En este capítulo sale una mujer que tenía su hija que estaba endemoniada, pero por medio de la fe y humildad ya podía recibir la curación de su hija. Jesucristo dice que vaya como lo que había creído. Tu fe fue sanada, su hija. Nosotros podemos comparar de nuestra vida. A menudo nosotros estamos siendo menospreciados, molestados, pisoteados. Pero si nosotros tuviéramos la fe, constantemente nosotros podemos practicar para humillarnos nuestro corazón ante Dios. Espero que el Señor nos bendiga para que constantemente podamos escuchar la palabra de Dios y caminamos por la fe. Señor, bendiga a todos los hermanos que están participando en este estudio bíblico pastoral y también a los pastores para que vivan por la fe, Señor, para que prediquen el evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Dios se les bendiga. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido al Estudio Bíblico Pastoral de Chile. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16. Del versículo 13 voy a leer. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo:
¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirra en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta el versículo 28 he leído. Nosotros no sabemos muy bien sobre el mundo de Satanás. Porque Satanás, ¿cómo trabaja en el corazón de nosotros? Esa cosa ya nosotros no sabíamos muy bien. Por eso nosotros no podemos luchar fácilmente contra Satanás. Pero por la palabra de Dios nosotros podemos entender que Satanás trabaja en el mundo de pensamiento de nosotros. Por esa razón, para creer en Dios tiene que cambiar pensamiento. Para cambiar nuestro pensamiento, nosotros tenemos que descubrir que de dónde vienen nuestros pensamientos. Creo que por la enseñanza del mundo, ¿no? La enseñanza del mundo, ¿cómo nos enseña? ¿Uno qué?
hace buenas obras y ayudando a los hombres, haciendo buenas obras, tales personas podrán entrar en el reino de Dios. Aunque sea diferente religión, por ejemplo, sobre los que tienen budismos, musulmán y etcétera, toda la gente está teniendo esta regla. Uno que hace mal recibirá castigo. Uno que hace bien ya podrá recibir recompensa. Pero la Biblia nos enseña que ser humano, aunque puede hacer buenas obras, malas obras, no depende de su obra, recibirá recompensa. ¿Por qué? Jesucristo estaba hablando sobre origen. Origen como igual que el origen del árbol. Un árbol que da fruto, manzana, entonces sí o sí, este árbol fue sembrada por medio de la semilla de manzana. Porque dentro de la semilla produce todas las cosas, por fin da frutos como tipo manzanas. Por eso la semilla de naranja, si puede sembrar en la tierra, más tarde va a cosechar naranjas. Entonces, comparando de ser humano, ¿qué tipo de árbol somos? Según nuestro cálculo, nosotros podemos dividir, ¿no? Una persona es bueno, otra persona es malo. Pero según la regla de Dios, todos son árbol malo. ¿Por qué? Según la vista de Dios, nosotros estamos dando frutos malos. Porque Dios había puesto una regla perfecta. Si uno quiere ser buen árbol, tiene que cumplir completo de mandamiento de Dios. Si puede cumplir 10 mandamientos, la gente puede ser buen árbol. Pero algunos sí puede guardar 3 mandamientos hasta 7º mandamiento, puede guardar todo, pero falla solamente 3 o 1, ya será igual que como no había cumplido nada. Por eso nosotros tenemos esta regla por pensamiento. Podemos distinguir, esta persona es malo y esta persona es buena. Pero Jesucristo decía que no hay bueno ni aun uno. Así dice, no hay bueno. Solamente Dios es bueno. Solamente nuestro Señor Jesucristo es bueno. Fuera de Dios Jesucristo, otros todos son malos. Siendo malos, ¿qué es lo que va a salir de nosotros? Malas obras. Pero Satanás, ¿cómo nos engaña? Tú eres bueno, tú eres una persona muy especial para Dios, para próximo. Mucha gente por sí mismo está enalteciendo. Pero según la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores. ¿Desde cuándo? Desde cuando nosotros nacimos en este mundo. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 10, como dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Las dos cosas está hablando. Uno es origen de nuestra identidad. Somos pecadores. Nacimos por medio del pecado. Por esa razón nosotros siempre estamos teniendo fruto malo. Porque por medio de semilla de Adán nacimos. Por eso no podemos cumplir mandamiento de Dios.
Eso es la enseñanza principal de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas personas están siendo engañados de Satanás? Mucha gente está siendo engañado de Satanás porque la gente piensa, yo puedo esforzar, yo puedo orar, yo puedo hacer buenas obras más que otro. Sí, la verdad, para comparar de otra persona, tal vez puede ser como bondadoso, excelente, bueno, pero para Dios nada que ver. Por ejemplo, ¿no? O para mí, especie de todas las víboras, todos son horribles, temibles. No me gusta ver víboras, serpientes, además hasta ratón. Cuando ingresa en su habitación, alguien puede dormir junto con las ratones, uno de 10 junto dando comida. Creo que no. Pero alguna ratón o algunos ratones bonito, gordo, fino, delgado, como Miss Ratón de Chile, así puede ser. Para los ratones se puede distinguir, pero para mí nada que ver. Aunque sea pequeñito, más pequeñito, horrible, más pequeñito. ¿Sabe que cuando yo era niño, la casa de nosotros había puesto pajas? Es decir, que para edificar la casa usaba madera, sobre madera estaba poniendo pajas de arroz. Después de cosechar se quedó pajas y ponía grueso. Por eso, al poner techo de pajas de arroz, no se gotaba. Pero ¿desde cuándo va a gotear? Pasando uno de 4 años, 5 años, se pudre. Poco a poco, este lado, aquel lado. Cuando se pudre de pajas de techo, gotea. Y mientras tanto que dormía, al ver techo, goteaba tin, tin, tin. Y luego, anteriormente no podía usar sobre cierre raso para cubrir de techo. Nosotros usábamos como alambre, ponía alambre, sobre alambre ponía papel de cemento, ¿sabe? Papel de bolsa de cemento, es muy grueso, ¿no? Y ponía sobre alambres. Y luego, último lugar, se pegaba papel de pared, que estaba figurando como dibujo, pintura. Se ve muy hermoso, pero ya es muy delgado. Nadie puede subir adentro de este cerrazo, ¿no? Porque se cae. Por eso muy finito en aquel entonces. Al dormir, alguien estaba caminando. ¿Qué es lo que estaba caminando? Ratón. Ratón. Brum, brum, brum. Imagínense, ¿no? Durmiendo la gente encima de su cuerpo, está saliendo ruido. Drum, drum. Por esa razón, al pasar el tiempo, ¿no? 4 años, después de pudrir de pajas de techo, ya sí o sí tenía que renovar. En aquel entonces, para renovar, ya tenía que sacar poco a poco de paja de techo, de paja de arroz de techo, ¿no? Eso es, paja de arroz de techo, sacando todo. Se encuentra como un grupo de ratones
que recién nacidos, pequeñitos, que no tienen nada de pelo, pelado, todo. ¡Wow! Horrible. Uno de 10, ¿no? Está moviéndose. ¿Alguien le gusta llevar en su casa? ¿Alguien quiere crear en su habitación? No, para mí es horrible. No me gusta. Nosotros tenemos que saber, después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, para nuestro Dios, todos los seres humanos convirtieron como hijos de Satanás, esclavos de pecado. Por eso, para Dios era horrible, más peor que ratones y serpientes. Por eso Jesucristo estaba exhortando a los fariseos, saduceos, generación de víboras. De la boca de Jesucristo, cuando habla, sale la verdad. No es que estaba insultando, sino que se veía como igual. Serpientes. Porque generación de víboras. Todos son pecadores que yendo al infierno. Jesucristo quería despertar a los hombres. Jesucristo quería que se arrepintieran los hombres. ¿De dónde? De sus pensamientos. Porque entre los fariseos pensaban que nosotros somos privilegios porque nosotros ya tenemos la ley de Dios, somos descendientes de Abraham, podemos guardar 10 mandamientos, guardando el día de reposo. Nosotros podemos orar al Señor, somos totalmente diferentes que los como pecadores, porque ellos pensaban que como especialistas. Por esa razón ellos insultaban a los samaritanos, aunque los samaritanos también eran descendientes de Abraham, pero se mezcló de sus sangres por medio de Siria. Por esa razón el tribu de Judá, solamente la tribu de Judá, ellos pensaban que nosotros somos especialistas, así estaban pensando. Por esa razón, Jesucristo quería romper sus orgullos. ¿Por qué? Jesucristo tanto quería que la gente supieran acerca de su origen, que era miserable, que era como hijos de Satanás. Entonces, ¿quién puede conocer esta enseñanza? En este momento también, Dios tanto quiere que nosotros sepamos que nosotros no podemos hacer buenas obras. Por eso nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios. Pero ¿cuántas personas están esforzando a guardar el mandamiento de Dios? ¿Por qué? En su mente siempre le enseña, le manipula. Tú puedes. Vamos a ver. Nosotros hemos leído San Mateo capítulo 16 desde el versículo 13. En esta palabra sale, ¿no? Jesucristo estaba preguntando a los discípulos. Algunas personas, ¿cómo dicen acerca de mí? Algunos decían que Jesucristo es como Juan el Bautista que resucitó. También algunos dicen que Elías. También alguna persona dice que como Jeremías, así dice. Entonces nosotros podemos comparar con la posición de ellos y Jesucristo, ¿no? Ya, ¿quién es? Juan el Bautista era mensajero de Jesucristo.
dándonos el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice que y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, Elías. Elías, una persona que hizo gran milagro, que descendió el fuego hacia el altar donde estaba echando agua sobre las carnes. Pero llegó fuego y se quemó. Por eso a través de él muchos israelitas se arrepintieron a Dios de Baal. También ¿quién es? Jeremías. Jeremías, con mucha lágrima, él estaba gritando, enseñando, profetizando a los israelitas, pero ellos no han aceptado la enseñanza de profeta Jeremías. Pero nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente que ellos, porque Jesucristo, su nacionalidad, ¿de dónde? Nacionalidad es del cielo. Porque Jesucristo era Dios mismo, convirtió como ser humano, se vistió por la carne, apareció ante nosotros. Por eso Él tiene otro nombre, como dice Emmanuel. Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Por esa razón Jesucristo estaba preguntando a los discípulos. ¿Cómo dice? El versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En aquel entonces, el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy importante. Porque Simón Pedro recibió la enseñanza del Espíritu Santo del Señor. Él podía darse cuenta que Jesucristo es Hijo de Dios, el Salvador, que iba a salvar a nosotros de nuestros pecados. Por eso Jesucristo inmediatamente estaba alabando. ¿A quién? A Dios. Porque el versículo 17 así dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Simón Pedro recibió la enseñanza de nuestro Dios. Por eso conocía acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era Hijo de Dios y el Salvador. ¡Qué bueno! Creo que Simón Pedro estaba muy contento, ¿no? ¡Wow! Ahora sí, mi Señor está reconociendo acerca de mi sabiduría. ¡Ja, ja, ja! Además, Jesucristo estaba explicando, mire, tú eres roca, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso Pedro podía sentir que esta roca es yo. Jesucristo va a poner la iglesia encima de mí. Así estaba considerando, ¿no? Pero era una equivocación. Porque la roca se refiere para Pedro era roca pequeña. La verdad que la roca grande, como si fuera como tamaño de cordillera de Ande, ya nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa roca va a edificar. Por eso, fundamento es nuestro Señor Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Solamente Pedro añadió de esta roca de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Pedro puede ser la roca, sino también nosotros podemos unir con nuestro Señor Jesucristo para edificar espiritualmente. Porque Jesucristo considera cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
porque Jesucristo estaba explicando que la iglesia es su cuerpo. Por eso, después de recibir la salvación, entre los justos tienen que entender, la vida de creencia no puede ser solo, porque debe ser unido, debe actuar por medio de la cabeza. Por eso, después de recibir la salvación, uno sí conecta con la iglesia, con el siervo de Dios, fácilmente puede crecer su espíritu. Pero si no puede conectar con el siervo de Dios, entonces después de ser justo, puede vivir según su manera, más tarde no puede ser utilizado de Dios. Según mi caso, después de recibir la salvación en el año 1990, yo podía encontrar al siervo de Dios, Pastor Oxupa, congregando en su iglesia. También podía recibir mucha bendición para ingresar en el seminario de la escuela de teología. En aquel entonces, recibiendo la enseñanza de Dios a través de Pastor Oxupa, y también yo fui enviado a una iglesia, se llama Yangsan, y otro Tongincheon, otro de Jamaica, desde 1997, y también 1998 a la ciudad La Paz de Bolivia para fundarlo, y luego al pasar un año más, 1999, iniciando la iglesia en Santa Cruz de Bolivia, y enviando a Asunción de Paraguay. También fui enviado a San José de Costa Rica, y último lugar acá, Santiago de Chile. Significa que si no hubiera encontrado el siervo de Dios, entonces yo no podía hacer nada de alguien como misionero, pastor, director de escuela, nada. Por esa razón, uno que recibe la salvación ya tiene que doblar sus planes para que reciban la guía del siervo de Dios. Por eso, uno que quiere ser utilizado de Dios, sí o sí tiene que llamar la atención de la enseñanza del siervo de Dios. ¿Cómo enseña? ¿Cómo nos dice? ¿Cómo nos habla? Poco a poco, entre los pastores que están uniendo, estudiando en este estudio bíblico pastoral de Chile, está acompañando juntos. Más tarde, cuando haya terminado pandemia de coronavirus, ya nosotros trabajaremos para predicar el evangelio, haciendo seminario bíblico, visitando otra ciudad juntos. Significa que la iglesia no solamente solo trabaja, sino también trabaja juntos. Ya hablando de estas palabras, creo que Pedro estaba muy contento. Pero Jesucristo estaba hablando otra cosa. Como decía el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que estaba hablando? Es decir, que Pedro estaba imponiendo el plan de Jesucristo. Señor, no haga, ten compasión de ti, así decía. ¿Con qué propósito Jesucristo vino al mundo? Para ser crucificado.
Porque si no hubiera crucificado, no iba a terminar la condenación de nosotros. Si no hubiera crucificado a Jesucristo, ya nunca iba a perdonar nuestros pecados, nuestro Dios. Para que Dios perdonara todos nuestros pecados, sí o sí, Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. Jesucristo tenía que ser crucificado. Pero ahora Pedro está hablando, no haga Señor. ¿De dónde venía este sentido? ¿De dónde venía este pensamiento? Inmediatamente estaba aceptando la enseñanza de Satanás. Por eso Jesucristo estaba exhortando. El versículo 23, como dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Significa que cuando aceptó la enseñanza de Satanás, aceptó el pensamiento de Satanás, convirtió directamente Pedro como Satanás. ¿Cuántas veces nosotros estamos convirtiendo como Satanás? Porque aceptando el pensamiento de Satanás como si fuera instrumento de él, nada más. Esta ciudad Santiago donde yo vivo hace mucho frío ahora. Pues para ducharme, sí o sí yo tengo que usar agua caliente. Pero la llave de agua solamente es uno. Poniendo poco lado izquierdo sale más cantidad de agua fría. Pero poniendo la llave dirección hacia como lado derecha sale agua caliente. Entonces, sí o sí tiene que elegir cuando hace mucho frío o poco más grado, ¿no? Hacia la derecha. No tanto. Si pone tanto a la derecha, entonces ya se quema todo mi piel. Agua caliente. Pero si por la casualidad o error, si le toque de llave y sin saber se quedó al lado izquierdo, sale directamente agua fría. Congela. Por eso tengo que confirmar para que salga agua tímido, ya. Tibia. Agua tibia. Disculpe. Ya, para que salga agua tibia. Entonces, lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que distinguir. Porque siempre nosotros estamos pensando por nuestros pensamientos. Pero cuando llega la voluntad de Dios, ya nosotros tenemos que marchar. Para marchar por la voluntad de Dios tenemos que anular nuestros pensamientos sentidos. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo estaba exhortando, fuera Satanás. Así decía. Y luego, como dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso nosotros ya tenemos que establecer en nuestro corazón el objetivo de la salvación. Es que podemos vivir para servir el Evangelio, predicando el Evangelio. Por eso hoy en día nosotros estamos utilizando canales, radio, aunque es costoso, pero nosotros estamos usando.
para hacer transmisión, para que escuchen la palabra de Dios. Si nosotros quisiéramos vivir solamente para nosotros, no gastaríamos, no usaríamos dinero de cantidad. Pero para poder salvar las almas, la iglesia está poniendo, gastando, invirtiendo dinero para que escuchen mucha cantidad de gente la palabra de Dios. Por eso entre los salvos también tiene que tener mismo corazón para apoyar sobre predicación del evangelio. Por eso alguno puede ofrendar, unir, trabajar juntos. Es necesario porque siendo mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tiene que activar juntos. El día de hoy, Dios nos dio esta bendición para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Así terminamos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Pedro estaba reclamando que Jesucristo era como Hijo de Dios. Confesó que Jesucristo es el Salvador. Pero de repente él estaba contagiado con el pensamiento de Satanás. Decía que no haga, Señor, no muera en la cruz. Por eso Jesucristo, cuando vio a Pedro que estaba conectando con el corazón de Dios, estaba alabando a Dios. Señor, gracias, porque Dios le dio la enseñanza, sabiduría. Pero cuando él conectó con el corazón de Satanás, Dios le exhortó como si fuera Satanás. Por eso nosotros no tenemos que aceptar pensamiento humano, sino que nosotros tenemos que marchar por su voluntad del Señor. Espero que nos ayude, Señor. También bendiga a cada uno de nosotros para que tengamos la salud, porque todavía está siguiendo pandemia de COVID-19. Espero que les cuide a todos los que están escuchando esta palabra, para que tengan ánimo y tengan salud y sabiduría del Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión.
no me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí, pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son en ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.